En el caso de Fran Lentín y el hombre de las tres piernas fue mejor gestionado porque el niño se lo cogió como un juego, el tema de los freak shows, y empezó pues como exhibiéndolo, jugando a fútbol con tres piernas, que era todo un espectáculo. Se dice que es sagrada porque teóricamente cuando clavó su costado, lo que brotó del cuerpo de Jesucristo, que fue esa especie de mezcla entre plasma y sangre, salpica los ojos de Longinos, y Longinos, que sufría de cataratas, aunque en aquel momento no sabía lo que eran las cataratas, sabía que se estaba quedando ciego, recupera la vista. Hola, bienvenidos, gracias a todos por estar aquí en este rinconcito especial donde nos juntamos con amigos y hablamos de distintas cosas de la vida. Hoy vamos a conversar con Laura Falcó. Bienvenida, Laura. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Laura, eres directora de Prisma Publicaciones. Sí. Escritora de nada más y nada menos que de 7 libros, y hoy hablaremos de algunos de ellos y sobre todo del último, de Anomalía, y también una persona muy intuitiva, sensitiva. Efectivamente. Impresiona un poco porque es una mujer muy alta, es un cielo de mujer, es puro amor. ¿Nunca pensaste de dedicarte a la escritura? Pues no. Pero es un poco irónico también, ¿no? Es Veniendo irónico. de la familia que viene. Es que fíjate que todo en mi vida es un poco, yo me digo que parece como que las cosas me las han ido poniendo como pruebas casi en la vida, ¿no? A mí no me gustaba nada de leer, de hecho yo hasta ¿No te gustaba leer? No, nada. De hecho yo bien hasta la adolescencia, que ahí descubrí a Stephen King y descubrí los libros de enigmas y misterios, no era capaz, o sea, bueno, me horrorizaba tener que leer algo. Luego ya me fui aficionando a ese tipo de libros y ya la cosa mejoró un poco, pero de ahí a decir que soy escritora va un mundo, ¿no? Sí. Porque además también como editora, que he sido durante mucho tiempo, tenía sinceramente un respeto infinito a lo que suponía ser escritor, ¿no? Y saturación también, ¿no? Bueno, de todo. Es como cuando eres chofer y dices, yo fuera de mi trabajo ya no quiero conducir más. Claro, no quiero ver otro libro más ya, ¿no? Porque además que es muy raro dar el salto. Yo me acuerdo del primer libro que hice, que se me hizo muy extraño estar al otro lado. Sí. En vez de ser editora, estar ahí que me entrevistaban, que yo tenía que presentar un libro, pero como autora era muy descolocante. Claro, ¿y cómo es haber sido editora? Publicas un libro y tienes un editor o una editora. No es pero fácil, fíjate, ¿no? Pero fíjate que todos mis editores me han agradecido mucho el hecho de que al haber sido antes editora, tengo muy claro las torturas a las que someten los autores a los editores, con lo cual al menos he intentado ser una buena autora. Bueno, no, buenísima, ya llevas 7 libros, también eres muy intuitiva, muy sensitiva. Tú, no sé si decir psicómetra, pero tú sí. Trabajas con psicometría. Tengo 2 habilidades, básicamente, desde niña, ¿no? Una es esa percepción a veces de los que no están, o de mensajes, incluso, además, yo siempre digo que cada uno lo recibe de una forma diferente. Hay gente que los ve muy claramente, yo no los veo tan claramente, alguna vez sí, pero no es lo habitual. Pero sin embargo es como si algo exógeno a mí me pusiera alguna idea, un concepto en la cabeza que tengo muy claro que son mensajes y que no son para mí. Y además suelen ser palabras o frases que el receptor reconoce rápidamente y no le deja ninguna duda, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la otra es la psicometría, que es ver cosas por contacto, con personas o con objetos. Y esa quizás de las 2 habilidades es la más invasiva, porque lo que toco y lo que veo lo siento. Entonces a veces he tocado, por ejemplo, a gente que está en trances incluso de muerte y siento la sensación de morirse, entonces es tremendo. Qué duro, o sea, ¿no? te deja molido, o sea, a mí me vacía energéticamente. Claro, ¿qué pasa eso? ¿Tienes que ir con guantes por ahí? No, porque normalmente cierro, entonces ya no... Pero cuando me pongo en modo on, cuando enchufo, pasa eso. Claro, una cosa que se nos ha olvidado decir antes de la presentación, que estás en el Colegio Invisible, sí. Y Colegio Invisible Televisión, que ha tenido una primera... Sí, no, ya nos han dado segunda temporada. Ahí va yo. Ya ¿sí? tenemos segunda temporada, además más larga que la primera, o sea que fantástico, que sí. Eso es buena señal, porque la sí. televisión, que te den más, normalmente será no para es lo junio, habitual. o sea, la segunda temporada se empezará a emitir en junio y ahora pues estamos empezando ya con todo
todos los preparativos para poder grabar. Qué Con lo bien. cual, además ya te anticipo que como voy a tener que ir de reportera a grabar a diferentes sitios que pasan cosas, y elijo yo el equipo en cada uno de los lugares, cuando vaya al norte espero contar contigo. Hombre, por favor, primicia mundial. Claro que sí, me encantaría. Además el equipo es que son todos amigos, que tengo esa suerte. Bueno, es una maravilla, ¿no? Eso es señal de que estáis haciendo algo bueno. ¿Dónde se puede ver? En A3 Player, ¿no? En A3 Player pueden ver la anterior temporada y cuando empecemos de nuevo en Mega. Y el Colegio Invisible en radio pues son los martes y los jueves de 1:30 a 3 de la mañana en Onda Cero. Y fuera de España también ahí online, con el mundo online. Y decíamos que eres psicómetra. Sí. Eso que cómo percibes cosas a través de las manos, cosas muy nítidas, o sea, no cosas vagas. No, tengo algunos mensajes de los que he visto muy contundentes. Pero qué difícil, ¿no? Porque cuando tocas a alguien... Claro, las primeras veces que me pasaba es que no fue? sabía ni cómo gestionarlo. Yo siempre digo que mi primera experiencia con la psicometría fue muy dura. De hecho, la narro en mi primer libro, está narrada, novelada, pero está narrada. Pero fue una experiencia muy bestia porque, claro, yo rocé entrando a una discoteca de tarde, imagínate con 14 años. Sí, de esas de domingos. Claro, toqué a una chica y tuve mi primer trance, pero trance además de casi perder la conciencia. Y el chico con el que iba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo le expliqué lo que estaba viendo y tuve la suerte de que encontró a la chica y me la llevó. Y yo le describí lo que había visto, digo, mira, digo, es la primera vez que me pasa, no sé qué hacer con esta información, yo te la digo y haz lo que te parezca, ¿no? Y le dije que veía a una desconocida. Y le dije que veía una casa adosada de color blanco, de 2 pisos, que estaba en un pueblo cercano, pero que no era el mismo pueblo donde estaba la discoteca. Veía a una mujer que bajaba unas escaleras para abrirle la puerta, que también se la describí, y que al bajar las escaleras resbalaba y se desnucaba. Entonces ella se quedó en shock, pero me dijo, mira, o me espías o realmente eres sensitiva, dice, porque todo lo que me has dicho coincide con la realidad. Sí, ¿eso entonces, con qué edad, Laura? 14. 14. Para mí fue muy traumático, Es te lo digo. Me tienes costó lo que hay que mucho, tener no sabía para- cómo ubicar las piezas ni qué hacer con aquello, ¿no? Es que me siento tan... Es que te entiendo. Y no, entonces claro, la chica me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, en un mes, tal fecha, tal día y tal hora, quedamos aquí de vuelta y te digo lo que ha pasado. No me digas. Cuando quedamos, llegó chillándome, llamándome bruja de mierda, bueno, que te puedes imaginar, y más me ha acompañado de un chico, y cuando el chico la tranquilizó, y se dio cuenta de que, claro, que no era mi culpa, que yo simplemente había transmitido lo que había visto, me dijo que ya llegó a casa, que intentó cambiar algún factor, porque yo en aquel momento tampoco era consciente de que la muerte no se puede cambiar, con lo cual yo lo solté pensando que podía quizás interceder, ¿no? Entonces ella se le ocurrió, se acordó de que su hermana pequeña había salido, y cuando salía su hermana pequeña, como salía por el mismo pueblo, su madre solía dejar un llavín en el alféizar de la puerta, con lo cual dice, ya está, abro con la llave, mi madre no baja, interrumpo los hechos. Claro, porque ella pensaba que la madre bajaría a Abrir, abrirle claro, la puerta y ahí se caería por las escaleras y se que desnucaba. habías visto tú. Claro. Entonces, ¿qué hace? Abre con la llave, la vuelve a dejar en su sitio para cuando llegue su hermana. Hola, hola, su madre desde arriba le dice hola, ella se va a la cocina a hacerse un bocadillo y en aquel momento hay un golpe seco arriba. Sube y la madre había resbalado en la ducha. Entonces, claro, me decía, ¿para qué me lo dices si no se puede cambiar? Yo en aquel momento no era consciente de que no lo puedes cambiar. Tú no tienes las Me costó casi herramientas. cinco experiencias de este estilo darme cuenta de que no hay que decirlo, porque no se puede cambiar. O sea, únicamente tiene sentido decirlo si hay algo que hay que hacer antes de. O sea, imagínate a alguien que sabes que se va a morir y que tiene cosas interrumpidas, cosas que tienen que acabar antes de irse, ¿no? Pero por cambiarlo no, porque no lo cambias. Puedes adelantar unos días, retrasarlo una semana o Cambiar la dos, manera, pero, cambiar la forma, pero sí. no consigues variarlo. Sí, no. Es que a mí me ha pasado también. Un alumno mío de Canarias, me parece que era, tuvo una visión durante una meditación en una de nuestras clases de que él tenía un accidente en una moto, y aquí viene un dato muy significativo, que la moto era roja, blanca y azul, y que tenía un accidente y que no se mataba, pero que tenía una lesión muy grave, ¿no? Entonces dijo, pues ya está, no me monto ni en ninguna bicicleta y en ninguna moto, ya está. Se fue de Málaga a Canarias, o en Canarias a otra isla o algo así, no recuerdo bien, fue hace muchos años, con su novia, estaban de vacaciones por allá,
decidieron alquilar una moto acuática. Él ya no se acordaba. De nada, esto claro. no era una moto. Y estando en la moto acuática tuvo un accidente, salieron los dos despedidos, a ella no le pasó nada, él se fracturó un brazo, costillas, tal. Y estando en el agua con las fracturas, Se acordó. miró a la moto acuática y la moto acuática era blanca, azul y roja. Entonces hay cosas que están como marcadas por destino. Yo siempre digo que podemos cambiar. es como que la vida tiene 2 o 3 puntos por los que tienes que pasar. El resto puedes llegar a ellos en bicicleta, en Rolls Royce o a la pata coja. Pero esos puntos son invariables. Yo les llamo los peajes, ¿no? Sí. Que cuando venimos aquí, venimos con un contrato, ¿no? Con una serie de acuerdos. Con acuerdos y con aprendizajes, que a veces son muy duros y tenemos que pasar por ellos. Sí, sí, me emociona porque me recuerda a cosas que me han pasado y veo mucha similitud en ti. Claro. Yo es una de las razones por las que intenté, como Pedro, 3 veces en mi vida negarlo y no ser medium, porque decía, Todos lo hemos qué? negado alguna vez, Sí. todos hemos intentado bloquearlo, pero es que está ahí, no puedes, es parte de tu esencia, ¿cómo vas a renunciar? Es como que alguien quiere renunciar a ser yo que sé, a tener los ojos verdes o a tener el pelo azul o el tener, o sea, es que... Claro, es que la gente no entiende bien esta fenomenología, ¿no? Piensan que somos adivinos. Yo me acuerdo de un primo mío que ahora está en el cielo, su hija es futbolista y bueno, estaba ahí que la quería fichar un equipo y quería saber qué iba a hacer su equipo. Yo, lo primero, no tengo ni idea de fútbol. No sé en la liga femenina de qué colores visten los equipos. Entonces, a veces, cuanto menos sabes, mejor, pero también más difícil, porque a mí me enseñan los símbolos y yo no tengo ni idea de lo que es. Pero él quería saber que yo le adivinara si su hija iba a ganar o el equipo iba a ganar la liga o no. Y yo le digo, mira, yo veo ganando un equipo con un color como el Barça un poco, ¿no? Sí. Pues azul y tal. Rojo. Ah, pues mi hija lleva esa ropa y tal, ese uniforme, o como se diga. No sé Sí. Esa ropa, mi hija lleva... Esa equipación. Y va a ganar, digo, pues no lo sé. Y al final sí fue el equipo de su hija, pero podía haber sido otro equipo con unos colores similares, ¿no? Si yo hubiera sabido quizás, puedes como entrenarte, ¿no? Que me recuerda esto al ejercicio que nos hizo Alex Escolar en Valencia. Sí. Que nos puso caras de personas hechas por inteligencia artificial y una cara de una persona que falleció. Teníamos que saber, pero que no es adivinar, no. ¿Cuál era la persona que había fallecido? Y tú y yo siempre estábamos de acuerdo. Sí, y además acertamos las 3 personas, o sea... Bueno, es esa yo siempre digo que estas actitudes, dones o como les quieras llamar, todos los tenemos. Lo que pasa que por algún motivo hay gente que nace con ellos desarrollados y gente que no. Se pueden entrenar y yo creo que llegará un momento algún día que la ciencia nos dirá incluso cómo se accionan y por qué. O sea, yo creo que son parte de nuestro cerebro, son una parte que no dominamos, que no conocemos, que igual, y ojo, que a veces pienso que igual en otras civilizaciones, en otras épocas hemos sabido, quizás estábamos más conectados con ellos que no actualmente. Yo creo que sí. Seguramente. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Cómo mi abuela iba en burra al mercado a vender los productos y tardaba, yo qué sé, como 5 horas en hacer un camino que ahora nos cuesta 15 minutos, 16 para ser exactos. Y pienso muchas veces que la gente del futuro pensará en nosotros y dirán, pero fíjate, se hablaban con la boca. Pues sí, seguramente. Yo estoy convencida de que la mente conocemos muy poco, o sea, aprovechamos un porcentaje muy pequeño y que hay muchas de estas capacidades que hecho están ahí y están dormidas simplemente, y hay que aprender a cómo hemos de accionarlas. Pero no somos adivinos y no te podemos decir lo que quieres escuchar. Y menos el azar, que esta es otra que a mí me hace mucha gracia, cuando te viene la gente en plan, y el número de la lotería, digo, a ver, eso es azar. Eso no es destino. No, es claro, yo puedo conectar con los que no están. Puedo a veces ver cosas del futuro, pero cosas que están en cierta manera escritas o que tienen que pasar físicamente, no una cosa que es azar. El azar no es previsible. Claro, y ahí no podemos hacer nada y no somos adivinos en ese sentido. Y yo siempre le digo a la gente, ¿no? Cuando un espíritu da el nombre
si ya es recibir la primera inicial es algo tan difícil... Es que cuesta un huevo. Que no sabéis lo que es. Pues yo siempre digo que estas facultades, estos dones, probablemente sean zonas de nuestra cabeza que no están desarrolladas cuando nacemos, pero que seguramente tarde o temprano aprenderemos a qué botón hay que accionar y cómo funcionan y cómo interactuar con ello. Y no solo la capacidad como, pues ahora de poder conectar con los muertos, probablemente muchas más capacidades, desde la telequinesis hasta muchísimas otras que ahora parecen cosa de brujas, casi. Diremos, uy, fíjate, tardaban 6 horas y pico en llegar a Nueva York y ahora piensas, estás allá. No, bueno, seguramente habrán muchas cosas que irán surgiendo. Acabas hace no mucho, además de publicar tu último libro, Anomalía. Y cuéntanos de qué va un poco Anomalía. Pues Anomalía mezcla muchas cosas. Anomalía empieza con una niña inquietante, una niña que ahora diríamos que tiene autismo. En aquella época no se conocía qué era el autismo, se decía que la niña era rara, que la niña era poco comunicativa. Es una niña con autismo que es encontrada en un armario cerrada bajo candados y llave en una finca que han querido quemar. La finca de hecho está en llamas y la salvan in extremis en el último minuto. La niña es extraña y además todo lo que rodea a ella siempre es como raro, inquietante. Esta niña finalmente nadie la quiere adoptar, imagínate, o sea, todo el mundo piensa que la niña, además de rara, que tiene algún tipo de maldición asociada a ella, ¿por qué la quisieron quemar? No se preguntan. Claro. Hasta que llega el circo de los hermanos Rilling a la ciudad de Filadelfia y una pareja que no consiguen que nadie les dé un niño en adopción, que es la mujer barbuda y el hombre de 3 piernas. Claro, ¿quién va a dar en adopción a unos personajes así, más una vida de circo, un niño? Pues se enteran de que hay este caso y piensan, esta igual sí que nos la dan. Esta es la nuestra. Exacto, y se la dan. Y a partir de ahí se desata todo tipo de problemas. La niña empieza cada vez más a tener evidencias, empieza a comunicarse con los que no están. Eso, pues evidentemente, interesa al director del circo, que ve en ella pues, una pitonisa, un personaje del circo fantástico. Voy a sacar provecho de ella. Y más en un circo de atrocidades, que era lo típico del 19, ¿no? Esos circos, esos freak shows llenos de personajes, la mujer barbuda, el hombre el enano, el no sé qué. Un poco pues, el showman, ¿no? La película. Sí, exacto, efectivamente, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué puede salir mal? Un circo con una niña con poderes paranormales que cada vez va viendo cosas más oscuras y más inquietantes, pues todo. Y esto obliga a su madre a buscar respuestas sobre los orígenes de la niña y la acaba llevando a un lugar donde también hay muchas cosas que pueden salir mal, que es Nueva Orleans y a todo el mundo del vudú. Y no vamos a leer más porque no vamos a hacer spoiler, pero claro, no es autobiográfico para nada. ¿Has cogido datos de aquí y de allá? Hay cosas un poco reales, de todos lados, otros, sí, no, por supuesto. O sea, todo el tema de los freak shows está muy bien documentado. Está basado precisamente en el circo de los hermanos Rilling, cuando ya fue comprado por ellos después de que el circo de Barnum, que es el más famoso, empezara a desaparecer. En la novela también aparece Harry Houdini con su búsqueda de desmentir y desenmascarar a los mediums, luego que se encuentre con esta niña y que colapse directamente delante de lo que esta niña hace. El mundo del vudú y Marie Laveau, la gran sacerdotisa vudú, están recreados también en la novela, basados en cosas reales. Claro. O sea, todo lo que hay en principio es una historia fantástica, pero claro, rodeada de datos reales. Y el vudú existe, el vudú. El vudú existe, diríamos aún, y ¿no? yo te diría que en Occidente es menos habitual, es más raro encontrártelo, porque además el vudú tienes que partir de la base de la creencia para que funcione, y tampoco aquí hay gente que domine, que controle ese arte como en otros lugares, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo en lo que es la zona de Haití, gran parte de América, hay una tradición de vudú muy importante, incluso en parte de África. Y ojo, porque yo me he encontrado algún caso de alguna persona que me ha pedido ayuda y que realmente cuando te explica lo que le está pasando es que te pone los pelos de punta porque no hay una explicación lógica. O sea que sí te puede llegar a afectar. Te puede llegar a afectar. ¿Cómo protegernos ante eso? Bueno, yo en este caso, fíjate, tuve que incluso recurrir a una persona que tiene contactos con gente que hace vudú en diferentes países y claro, me empezaron a decir todo de rituales complicados, porque aquí en España tú no vas por ahí matando gallos, ni haciendo sacrificios, ni haciendo cosas esas extrañas, ¿no? Y cuando éramos niños era más fácil en la carnicería
que te dieran patas de conejos y eso, Sí, pero sí, ahora no, por sanidad pero ya no hay. Pero además te digo que es que el ritual para combatir un mal de ojo auténtico, el que nos pasó un santero especialista en vudú a través de Juanjo Revenga, que es un especialista en el tema, claro, es un ritual que implica sangre, implica asesinato de animales, implica, claro, esto en España vete a hacerlo. No, además tampoco encuentras a nadie que lo sepa hacer correctamente, o sea, no es tan sencillo y esta chica que lo necesitaba es una chica que viene de Haití y precisamente está muy vinculada a esa tradición y es alguien de la familia, como ella huyó de Haití y no quería seguir lo que la familia le dictaba, pues le hicieron todo un ritual vudú. Y consiguió. Bueno, en ello está luchando por intentar romper con eso, pero le ha pasado cosas inverosímiles, realmente cosas rarísimas y que no puedes encontrar una explicación coherente. La verdad es inquietante y preocupante, pero bueno, vamos a enfocarnos en el bien, en el amor, en hacer el bien, en ayudar a cuantas más personas nos sea posible, mejor, ¿no? Porque también esto nos lleva un poco también a la santería y a veces la santería que nos llega a España, o al menos la que yo conocía en España, no tiene nada que ver con lo que es la santería real. Bueno, porque aquí la santería que practicamos es un poco descafeinada, ¿no? Y es más basada en la protección que no en el realizar magia negra o magia roja o verde. O sea, son otro tipo de premisas y aparte es gente que muchos de ellos no están criados en el vudú, sino que han aprendido magia un poco pues como claro, reactivo o como soluciona un problema. Es un estilo de vida, incluso una religión, sí, podríamos totalmente, decir, ¿no? Totalmente. Ellos ponen sus altares. Sí, los loas, todo el ritual. Sí, yo he conocido, curiosamente, si me están viendo, le mando un saludo, un santero, a veces dice santo, de verdad, cubano, en Canadá, que vive en Canadá. Y claro, yo tenía un concepto de la santería que cuando lo conocí a él me dijo su mujer, no, mi marido es santero. Digo, uy. No, te da respeto, claro. Sí, pero después he descubierto otro mundo, claro, de luces y, claro, y fíjate, maravilloso, esta chica, que no es lo que había recibido y esta yo chica antes. descubrió lo que le pasaba a raíz de hacerle fotos con la Kilian, con la máquina que hace fotos de Laura, porque resulta que todo el mundo teníamos aura menos ella. No me digas. Y ahí vino el por qué no le sale Laura. Entonces yo la cogí, hice psicometría y ahí le expliqué yo a ella la historia que ella nunca había contado. Claro, ¿qué pasa? Que ella se fue aquí, cuando llegó aquí a España se dio cuenta de lo que le habían hecho, buscó una santera aquí. ¿Qué hizo la santera? Como no era capaz de deshacerlo, lo que hizo fue bloquearla. Entonces, claro, el aura era imposible captarla. Wow. Había bloqueado todas sus energías. ¡Wow! Menos mal que le pudiste ayudar, ¿no? Pues de eso se trata. Sí, claro. Y vamos a volver un poco a esos freak shows. Anomalía, acordaros, o sea, tenéis que comprarlo. Ya no existen, obviamente. También estas personas iban a estos circos porque, claro, eran repudiadas, no tenían dónde ir. Es que te iba a decir, o sea, desde la óptica de ahora nos parece una barbaridad, nos parece algo inhumano, ¿no? Nos parece algo incluso horrible. Pero hay que entenderlo en la óptica de aquella época. En aquella época esta gente era incluso repudiada por sus familias. Claro. No tenían nada para vivir y para ellos era una tabla de salvación. Además que dentro de ese entorno del freak show se sentían arropados porque estaban con gente más o menos, por decirlo de alguna manera, iguales y no se sentían tan amenazados por la sociedad como cuando pues, estaban en su propio seno de la familia. De hecho, muchos de los casos que yo relato en el libro son gente que con muy corta edad el padre los vende al circo. ¿El padre? El padre los vende al circo. Uf. O sea, porque no sabe qué hacer con ellos. Porque a esta niña no la caso. Por ejemplo, el caso de la mujer barbuda, Annie, en la realidad, es una niña que fue vendida a un freak show con 5 años. ¿Sobre qué fecha estamos hablando? Pues principios del 1900. Claro, no sabían qué hacer con esos críos. Eran críos que no la podía casar. ¿Cómo la iba a casar? Una niña así. No podía trabajar, para ellos era una carga. Y más familias humildes que tenían lo justo para mantenerse. En el caso de Frank Lentin y el hombre de las 3 piernas fue mejor gestionado porque el niño se lo cogió como un juego, el tema de los freak shows,
y empezó pues como exhibiéndolo, jugando a fútbol con 3 piernas, que era todo un espectáculo, y a partir de ahí él decidió que ese mundo le gustaba y poco a poco se fue metiendo. Y él fue el que decidió sacar Pero ahí, provecho claro, de ahí eso. afortunadamente, sí, lo guiaron los padres, que tampoco sabían muy bien qué hacer con el niño, pero lo supieron hacer bien, al menos que el niño se sintiera a gusto. Pero hay otros casos que fue realmente, tú imagínate todas las personas que son lo que le llaman los carapájaros, que son niños con microcefalia, que la cabeza no se desarrolla, sí, y tienen esa forma como de huevo en la cabeza. Estos eran directamente repudiados. Eran niños con retraso mental, eran niños y luego adultos con retraso mental que tenían como mucho la conciencia de un niño de 5 o 6 años. Con lo cual también era muy fácil aprovecharse de ellos. Es una historia dura, pero hay que entenderla, como te digo, o sea, no podemos juzgarla desde la óptica de ahora. No, claro, no. Y hoy en día hay unos servicios sociales, hay un estado del bienestar, es otra cosa. Hay muchos avances tecnológicos. Y muchas operaciones, en su momento no se separaba nunca un siamés. No había la tecnología ni una operación buena para poder separar a un siamés, con lo cual vivían toda su vida enganchados a ese siamés. Ya, wow. ¿Y te llevó mucho tiempo documentarte? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo digo que siempre las novelas, si las quieres al menos ambientar, no digo que sea una novela histórica, pero sí que tenga un trasfondo histórico, te requiere meses de documentación, de ver que todo cuadra, de ver que no estás haciendo ninguna burrada, porque te puede pasar que de repente te animas a escribir y la fantasía a veces te lleva a cometer incongruencias, ¿no? Y tienes que ser muy purista, repasando todo, e incluso que alguien externo te lo repasa a veces para no cometer algún error histórico, que es fácil a veces. Es muy fácil, sí, entre fechas y datos. Además la novela tiene su propio estilo, ¿no? No es tan fácil escribirlo. No sé cuál es el género que más te gusta. Yo siempre digo que lo que escribo yo son thrillers con giros inquietantes, ¿no? Son thrillers, son novelas de aventuras, son novelas donde ocurren siempre hechos un poco truculentos, no son asesinatos, no es una novela de crimen y misterio, por si a alguien le gusta ese género, ¿no? Bueno, podría decir que tengo un punto escribiendo parecido al tipo de novela que haces un Stephen King, un Diane Kuntz, un Manel Loreiro también. Son novelas de estas que dentro de una historia que siempre tiene un punto de aventura, de que pasan muchas cosas, hay algo que gira la realidad y descoloca al lector y descoloca también a los personajes de la novela. Claro, y escribir engancha, ¿eh? Escribir engancha. Pero también quita mucho tiempo, ¿eh? Sí. Pues estás escribiendo y dices, ay, pues mira, esto lo voy a usar para mi siguiente libro. O estás, ya que nada más publicarlo, aún no se publicó, y estás pensando en otras historias. Yo necesito siempre un detonante. Siempre digo que todas mis novelas parten de algo que por algún motivo de repente ha hecho clank. Y entonces me ha venido la historia, ¿sí, no? O sea, en el caso de Anomalía fue el Got Talent americano. ¿Sí? Una chica que iba caracterizada como el personaje de Anomalía, como Mara, y que representaba que era una niña con poderes paranormales, que además tenía esos tics, como yo caracterizo a la chica de Anomalía, y al verla a ella actuar, me vino a la cabeza el personaje, lo tuve clarísimo, que ese era un personaje central de una novela, ¿no? Pero ha habido otras novelas, por ejemplo, me acuerdo ahora de Última Llamada, que la culpa fue de Julia Otero, porque estábamos en su programa hablando del libro anterior, y me dijo, dice, con lo que te gustan a ti el misterio y estando como estás en programas de misterio, ¿cómo no has ambientado ninguna novela en un programa de misterio? Y fue clic. Y de hecho, de hecho, Última Llamada empieza en un programa de radio de misterio. Sí. O sea, ¿cuál es la novela que digas? Esta es la más preciosa para mí. De los 7 libros hay 3 que por diferentes motivos les tengo un aprecio especial. El primero es Última Llamada, el que te decía, porque fue el primer thriller que yo creo que conseguí realmente traspasar pues un libro de principiante. O sea, ya empezó a tener otro tipo de visos y además hay giros que a mí personalmente me gustaron mucho, es el que más ha vendido también, te digo. También le tengo un cariño especial al penúltimo, La maldición de la lanza, porque es verdad que es una novela, es quizás la novela con un trasfondo histórico más cargado, más intenso. Me costó mucho trabajo ese trasfondo histórico, ambientarlo en la Segunda Guerra Mundial, no equivocarme en nada, desde la moneda utilizada hasta 1000 cosas que tienes que estudiar del ambiente histórico y llamarte toda la historia del mundo de Hitler, de cómo se movía el nazismo en aquel momento, los objetos sagrados, esa búsqueda de objetos, Helen Duncan, que también es una bruja irlandesa
bueno, tiene mucho alimento también histórico. Y luego Anomalía, pues posiblemente porque Mara yo creo que es el personaje más redondo de todos los personajes que he creado. Como que cada libro te vas superando, pero a ver, yo no me puedo comparar contigo, yo solo tengo 2 y son muy autobiográficos, pero dejas de escribir y estás en el supermercado. Ahí te vienen que cosas, te vas a claro. poner, sí, y o estás que te vas a dormir, y te vienen ideas Claro. y cosas, ¿no? Pero esto de la Segunda Guerra Mundial, tú sabrás un montón de cosas de este señor Hitler. Bueno, claro, para la novela tuve más que investigar muchísimo. En el caso de La maldición de la lanza, hablamos de la lanza que cruzó el costado de Longinos, que Longinos cruzó el costado de Cristo, perdona. Es una lanza a la que se le atribuyen poderes, bueno, esotéricos, por de alguna manera, y Hitler, que estaba obsesionado con los poderes paranormales y que quería intentar conseguir el máximo número de objetos de estos así místicos posible, pues se volvió loco él y Himmler buscando objetos de estos por todo el mundo. De hecho, estuvieron hasta en Montserrat buscando el Santo Grial, sí, ¿no? Aquí en Barcelona. No, claro, por eso. Se dice que es sagrada porque teóricamente cuando clavó su costado, lo que brotó del cuerpo de Jesucristo, que fue esa especie de mezcla entre plasma y sangre, salpica los ojos de Longinos, y Longinos, que sufría de cataratas, aunque en aquel momento no sabía lo que eran las cataratas, sabía que se estaba quedando ciego, recupera la vista. Entonces Longinos se convierte, de hecho ahora es San Longinos, o sea, pasó a ser santo a partir de ese momento, ¿no? Esa lanza tiene varias rutas, es decir, hay 2 posibles lanzas o 3 en el mundo. Una es la que está en el Vaticano, que llegó al puerto de Ancona enviada por Turquía como un favor a cambio de que el Papa retuviera al hermano del jerarca turco en aquel momento porque no le interesaba que le cuestionaran su poder, y como regalo les envían una lanza. Otra de las lanzas que pasa por Francia y por otros muchos países acaba en Viena, es la lanza que ostentó Barbarroja, que ostentó también Enrique el Pajarero y diferentes personajes históricos, y todos ellos es verdad que mientras que la tuvieron cosecharon muchas victorias, pero cuando la perdieron al poco tiempo mueren. Uy. De ahí la tradición de la lanza, que dice que cuando tú la tienes, la lanza, consigues vencer lo que quieras y lo que te propongas, claro, pero como la pierdas, pagarás con tu vida el perderla. Ya. Y esa segunda lanza es la que Hitler conoce cuando en el año 1912 va con su gran amigo judío, que manda narices, al Museo de Viena, al Gran Museo de Viena, y la ve por primera vez. Se queda prendado de la lanza. Él la había conocido basándose en la perifrasal de Wagner, donde se habla de la lanza y del poder que tiene, y sale del museo diciendo que esa lanza algún día será suya. Cuando invade Polonia en el año 38, lo primero que decide es irse al museo, se encierra con la lanza a solas y sale, ¿Sí? En el museo, y sale diciendo que eres la reencarnación del Andulfo de Capua, señor feudal que poseyó la lanza en su momento. O sea, hasta ese punto llega la locura. Él, Adolf Hitler. Adolf Hitler sale diciendo eso. Wow. Para justificar que manga la lanza, porque la manga, la roba totalmente, hace que Nuremberg, que el mandatario de aquel momento de la zona de Nuremberg, reclame la lanza, porque es verdad que durante una época previa a estar en Viena, esa lanza había pasado por Nuremberg. Y la hace reclamar para que así intenta, como, bueno, digamos, poner en bonito el hecho de que la está robando. El caso es que embarca todo el tesoro real, más la lanza, desde el orbe real, la corona, el cetro, diferentes objetos reales que quiere él, y la lanza, y los hace llevar a Nuremberg. De hecho, la lanza acaba en el castillo de Nuremberg, finalmente, pasa por varios sitios, pero acaba en el castillo de Nuremberg, y finalmente cuando entran los americanos, hay el mito de que cuando recuperan la lanza ese mismo día, es el día que Hitler muere en el búnker, no se suicida en el búnker, falso. Este es el primer error histórico. No es verdad. No es verdad. Hay mucha gente que cree eso, es muy bonito, queda muy siguiendo la tradición o lo poético, ¿no?, de la historia de la lanza, pero no es así. La lanza es encontrada meses después. Hitler se suicida en abril, la lanza es encontrada en agosto en la Panierplatz, gracias a diferentes interrogatorios sutiles, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Algunos mandatarios que quedaron por ahí. De hecho, fueron muy inteligentes, porque lo que hizo Himmler y Hitler es decirle a las SS que hicieran toda una función de circo, haciendo ver que con diferentes cajas donde se suponía que estaba la lanza y esos bienes robados a Viena se tiraban a un lago en Viena, para que así eso fuera lo que los soldados
narraran cuando entraron los americanos en Berlín. Claro. Pero hubo gente que no se lo creyó y continuó hasta encontrar la verdadera lanza. Ahí hay otro misterio curioso respecto a la lanza, que es que cuando se encuentra esta lanza se lleva a Estados Unidos. Patton quiere que la lanza se vaya a Estados Unidos. Otro iluminado que escribe un poema, porque escribía poemas el general Patton, donde afirma ser el propio Longinos. Vaya. O sea que no sé cuál estaba más iluminado de todos, pero bueno. En resumen, la lanza acaba en Estados Unidos y cuando la devuelven se le hace la prueba del carbono 14 y la lanza no es auténtica, la lanza es del siglo VI, quiere decir que es una reproducción posterior. Y ahí hay tres hipótesis que no se sabe bien cuál es la auténtica, es decir, una, que la auténtica sea la que hay en Roma, pero nunca van a dejar que le hagan la prueba del carbono 14 porque si sale que no tienen un problema. Hombre. Otra, que la auténtica, como dicen las malas lenguas y algunos nazis que todavía pues, pueden dar fe y testimonio, nunca llegó a Nuremberg, sino que fue al castillo de Bebelsburgo, donde se realizaban diferentes sortilegios de magia negra, porque como muchos sabréis, Hitler era un loco fanático de Aleister Crowley y seguía todos sus rituales de magia negra y quería poseer pues, el poder absoluto. Y que de ahí se hiciera trasladar junto con otros bienes, según cuenta un coronel de las SS, se hiciera trasladar con otros bienes con un submarino a la Antártida, a la base que tenían los nazis en la Antártida esperando a un cuarto Reich. O sea, fantasioso, pero bueno, a saber. Y la última hipótesis es que, como muchos otros objetos sagrados, y además es que es lógico pensar porque muchos tienen partes fungibles y es normal que con el tiempo se acaben denostando y se acaben desapareciendo, no quede ya ningún sitio ni rastro de la lanza auténtica, lo que queden son copias posteriores, claro. Que no significa que en su momento no existiera, pero que es muy posible que se fuera pues, con el tiempo destruyendo, desapareciendo. Claro. Y es verdad, Laura, ¿o qué opinas tú con los datos que tú sabes, que Adolf Hitler se suicidó? Bueno, esta es otra cosa de aquellas que también hay mitos, ¿no? De gente que se fue a Argentina, sí. Que si no sé qué... A ver, yo creo que sí que se suicidó, creo que se suicidó realmente. Lo que pasa que es verdad que toda la Segunda Guerra Mundial, parece mentira, hace 2 días, y todavía hay una cantidad de huecos en la historia de cosas desconocidas y que no sabemos bien. O sea, yo misma cuando me puse a investigar todo el tema de la lanza, descubrí que hay historiadores que sostienen cosas completamente falsas y las sostienen historiadores, ¿sí? ¿No? ¿Cómo qué? Pues por ejemplo lo de que Adolf Hitler se mató el mismo día de la lanza, o de que el general Patton fue quien recuperó la lanza, no la recuperó Patton. Patton dirigía, además Patton nunca volvió a Estados Unidos, Patton muere en un accidente de tráfico seguramente causado por los rusos porque era un engorro y se lo cargan en Alemania en un accidente de tráfico. Entonces hay muchos mitos. Hay muchos mitos que todavía están ahí pululando en las redes y que no han sido del todo aclarados. A mí me costó, o sea, me tuve que meter en la Smithsonian y empezar a buscar documentos de la época y empezar a empaparme hasta que descubrí precisamente quién había ido a la Panierplatz, cómo habían encontrado la lanza, que no era el mismo día, que había sido en agosto, pero me costó un rato. ¿Esto lo hiciste en inglés o en qué idioma? Sí, claro, en inglés, buscando los documentos originales de la Smithsonian. Que hablas inglés. Bueno, sí, claro. Hoy en día es más fácil. Bueno, soy licenciado en filología inglesa, de algo me tenía que servir. Claro, sí, sí. No, porque me pregunto si habrá documentos en alemán que no estén traducidos en ningún otro idioma. Es posible. De todas maneras, yo, para cualquiera que busque documentos históricos, yo creo que la Smithsonian es una de las mejores bases de datos que hay actualmente. Wow. No está en Argentina, eso lo dejamos ahí. No se fue a Argentina. Se fueron muchos alemanes. Sí, muchos se fueron, pero yo creo que él no tuvo esa oportunidad. De hecho, yo creo que, bueno, según cuentan, hay restos que justificarían el hecho de creer que realmente se suicidó. Claro. Aquí hay muchos mitos que se nos abren, Laura, porque ahora estoy pensando en la mesa de Salomón, estoy pensando en la propia Atlántida. Podemos no acabar, porque de esos ahí la tira. Por eso, pero tenemos que terminar, ha sido un gustazo estar contigo, un placer enorme. Dinos, por favor, si alguien te quiere localizar, ¿cómo te pueden encontrar? Pues estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram como Laura Falcó, o sea, me podéis encontrar en cualquier lado. Y si no, pues tengo mi mail de batalla, que es el mail que está asociado a las redes y que la gente a veces pues, me envía mensajes y cosas, que es un mail además muy cinematográfico porque es catwo,
catwo69 de Catwoman, pero la abreviación catwo69@hotmail.com. Un poco picante, ¿no? No, porque me encanta el personaje. Es un personaje de Marvel que me encanta, el Catwoman. Siempre me ha gustado mucho. Me parece muy... Tiene esa mezcla de sexy, mala, pero buena. Siempre me ha gustado mucho. Entonces, bueno, lo adopté como mail de batalla y es el que utilizo, catwo69@hotmail.com. A mí me gusta mucho el Capitán América. ¿Ves? Yo no sabía, pero hubo un Capitán Canadá y una alumna mía me lo consiguió, ¿sí? una figurita. Y Tormenta. La Tormenta también me gusta mucho, Tormenta. Sí, también me gusta, sí. También por ahí, pero sí. Oye, somos unos locos de... Somos unos frikis. Un poco sí. catwo69 hotmail.com. Está en el Colegio Invisible, la podéis ver también en Mega y en A3 Player, Colegio Invisible Televisión. Leer sus libros, por favor, está ahí Anomalía, pero están también todos los demás. Da conferencias, charlas, aprovechar para ir a sus eventos y viajes, que llevas a gente de viaje. Llevamos también. a gente de viaje a lugares donde hay una historia alternativa que contar. Y la gente vive la experiencia allí en ese lugar. Sí. No, normalmente siempre vamos dos guías, o bien del Colegio Invisible, o gente externa que, pues depende del tipo de viaje, y claro, pues vamos con gente que les apetece viajar con nosotros y conocer esa otra visión de un país o de un lugar. Qué bonito. Pues ahí tenéis muchas tareas ya. Muchísimas gracias, Laura. Un placer. Siempre. Gracias.